transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio. Alianzas estratégicas que generan conocimiento. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Tener una visión clara del cómo deben de hacerse las cosas. Desarrollar la capacidad de argumentar, de defender, mirar donde nadie más se atreve y con paso firme marcar la senda. Si usted identifica a un líder, escúchelo y no permita dejar pasar la oportunidad de preguntarle: ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Visión fiscal. Escuchando lo que los líderes ven. De la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes, los saluda nuevamente con el gusto de siempre Marifer y agradezco que nos sigan acompañando a través de www.argoscursaradio.com. Vamos a continuar con nuestra barra de programación de este día miércoles 22 de octubre del 2014. Damos inicio con una emisión más de su programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven, y para llevar a cabo este programa estoy enlazando hasta Chihuahua con el maestro Jorge Abraham González Anchondo. El tema que estará abordando es el hábito de no leer y sus efectos fiscales. Lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora y que nos haga llegar aquí a cabina todos sus comentarios, sus preguntas y todas sus sugerencias a través de Skype. Nos encuentra como Argos Cursa Radio y argoscursaradio@hotmail.com en nuestro correo electrónico. En las redes sociales también nos encuentra como Argos Cursa o al teléfono en cabina al 01-222-243-7185. Esperamos todos sus comentarios y vamos a dar inicio, maestro. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente un cordial saludo en toda la República Mexicana y por internet, pues en todas partes donde nos escuchen. Un servidor con todo público, Jorge González Anchondo, los saluda desde Chihuahua, del norte de la República. Un placer de nueva cuenta tener la oportunidad aquí de platicar un leve momento, un rato con todos los colegas, con todo el público en general, empresarios, comerciantes, como siempre de esta materia, lo fiscal que nos da para todos los días y a todas horas, hasta con insomnios, desveladas, fines de semana, etcétera. Pero pues no hay que ser tan clavados, hay que respetar muchas cosas en la vida, como es la salud, la familia, que eso siempre va primero antes de cualquier otra cosa. Nuevamente envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la oportunidad de escucharme el día de hoy, y el tema que voy a abarcar el día de hoy es el hábito desafortunado de no leer y qué efectos fiscales nos produce hoy en día el no leer. Tenemos la mala costumbre y
Siempre pongo de ejemplo las 5 etapas famosas que tiene la planeación fiscal, que son leer, estudiar, interpretar, razonar para poder planear. Cuando vamos a la universidad, nada más leemos. Bueno, yo no leía todos los días, nada más el día del examen. Mis compañeras, las contadoras, que son las más aplicadas que uno, pues ellas sí leían todos los días. Por eso el día del examen ya estudiaban y llegaban bien filosas, se sacaban el 10. Pero después de haber hecho el examen, como decíamos en aquellas épocas, en los 80, se nos borraba el cassette. Ahora diríamos la memoria USB, el CD u otras cosas más modernas. Nos aprendíamos todo de memoria al leer y al estudiar para el examen, y hasta ahí. Después ya no nos podemos acordar jamás de lo que habíamos precisamente leído. Tal parece que a muchos se nos ha quedado esa costumbre de leer nada más y si acaso estudiar, pero de memoria. Y vean cómo todas las leyes fiscales, yo no sé si son a propósito o por mera casualidad, pero pues como diría una amiga, están hechas garras, llenas de tecnicismos, llenas de errores, de lagunas que confunden. Y ahora que da mucho mérito el que tiene uno que invocar otro tipo de leyes, como las leyes de origen, las leyes primarias, las leyes que dependen directamente de la Constitución. Ahí está el típico ejemplo del comparar una ley fiscal que es secundaria, como la ley del Seguro Social o el Infonavit, en comparación con una ley primaria de origen que es la Ley Federal del Trabajo. Claro que vean la interpretación, que es el tercer paso muy importante, pues es el conocer las leyes de origen, importantísimo. Pero si las leyes fiscales, que son la rutina de todos nosotros a diario, pues no las leemos, las leyes de origen, quizás allá cuando estuvimos en la universidad, en alguna clase la llegamos a ver, a observar, como es el caso del Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Agraria, que si nos ponemos a ver un poquito más hacia arriba, la Ley Agraria depende desde la Constitución, desde la Revolución. Entonces es algo fundamental que tenemos que conocer, pues para el caso de precisamente esta tercera etapa de saber interpretar. Y entonces, con una mayor claridad, aunado al conocimiento de los criterios máximos que tenemos en materia jurídica, que es precisamente las tesis y jurisprudencias, tanto de tribunales fiscales de la Federación como colegiados de circuito de la Corte, pues que son los mejores métodos de interpretación en español, claros, y hasta con ejemplos en donde está el error o la falla que se cometió en el artículo respectivo de la ley. Pues con todo esto podemos llegar al razonamiento debido. Esto también obviamente se requiere de mucha práctica, conocimientos, experiencias, y algo que yo agrego siempre, el intercambiar todos estos conocimientos con colegas. Es muy importante porque uno no lo sabe todo, la verdad. Por eso es que todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Eso es importantísimo. Desafortunadamente, pues acá en el norte nosotros somos muy directos, muy derechos para decir las cosas, cosa que pues yo sé que a muchos colegas no les parece, pero desafortunadamente, repito, pues hay muchos colegas que no lo son así y que pues nomás andan descubriendo quizás el hilo negro, la rueda de la fortuna, cuando no se trata de eso. Yo siempre he recomendado, y los que han tenido la oportunidad de escucharme en mis conferencias a lo largo de la República Mexicana, sin presumir, aclaro, pues siempre menciono que es para mí muy importante, vean, intercambiar ideas, opiniones, conocimientos, experiencias. Esto es lo más halagador que puede haber. Hoy en la mañana con unos colegas precisamente mencionaba que como es muy importante que haya verdaderos foros fiscales abiertos en donde cada quien exprese sus opiniones, sus experiencias y se llegue a un comentario final en común. Desafortunadamente no existe este tipo de situaciones, muchas veces por las distancias, muchas veces por otro tipo de aspectos, pero pues hay que seguir avanzando, hay que seguir siendo positivos, prácticos, realistas. Es algo que también yo comento mucho, el ser muy realista,
con casos de la vida real, precisamente, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error, para mí es error, el nada más, ahorita que estamos hablando del tema de leer, nada más leemos y de manera vaga las leyes y no las vemos en la práctica, lo que en realidad debe ser. La autoridad fiscal, por su parte, en su papel recaudatorio, por eso emite y emite de manera constante criterios que ahora hasta le llaman anteproyectos en sus páginas de internet, criterios cuando los publica en el Diario Oficial de la Federación llamados resolución miscelánea, criterios no vinculativos, criterios hasta de ventanilla, emulando lo mismo por otras autoridades. Y vean, las leyes, pues mucho gusto. Por eso es que, pues por parte de la autoridad, vean ahora este año, quizás que yo recuerde en los últimos años no ha habido otro. Es el primer año en donde la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, no propone reformas fiscales para el 2015. Repito, ellos están en su papel, vean, de actuar conforme a la resolución miscelánea fiscal, conforme a lo que está fuera de la ley, que muchas veces en eso está fuera de la ley. ¿Por qué? Porque en su afán recaudatorio, pues ellos les ha pegado la recaudación, les ha, ¿cómo puedo decirles? Les ha dado resultados positivos en sí la recaudación de esto. Y entonces, pues todo esto sucede desafortunadamente, pues porque no leemos estas cosas tan importantes como son las leyes en la interpretación, en el razonamiento para poder llegar legalmente a la planeación. Ejemplos que voy a poner, como siempre, pues hay muchísimos de falta de interpretación. Vean un tema que comentaba hoy en la mañana en las redes sociales, en internet, por medio de Facebook, el caso de las empresas integradoras. Nuevamente no leemos, menos conocemos. Antes de leer, no conocemos los decretos de estímulos económicos que datan desde 1993, ya hace 21 años, emitidos por el Ejecutivo, por el presidente de la República, el expresidente en aquel entonces de la República. Este decreto de empresas integradoras que depende de la Secretaría de hoy en día Economía, aquel entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Este decreto vigente, que depende, repito, de la Secretaría de Economía, no hay que confundirlo con un decreto fiscal. En los artículos transitorios, la verdad no, creo que fue el séptimo, noveno del 26 de diciembre del 2013, en donde se publicó el último decreto de estímulos fiscales. Ahí se derogan todos los demás decretos fiscales anteriores. Fiscales, no es un decreto fiscal de las empresas integradoras, es un decreto económico, pues, con estímulos económicos que depende precisamente de la Secretaría de Economía, y por lo tanto, pues este decreto, al no conocerlo, pues cuando llegamos a leer la ley de ICR, pues nos enfocamos quizás en el artículo 59 al 71, que estos artículos pues se incluyeron ahora como nuevos en la ley del impuesto de la renta, y aquí en estos artículos nos mencionan las sociedades integradoras y a los integrantes. Aquí cabe hacer mención que, repito, el decreto de empresas integradoras sigue vigente, y allá en el decreto se tipifica las empresas integradoras. Se parecen, pero no son lo mismo. Inclusive en la ley de impuesto a la renta se tipifica qué requisitos deben de tener esas sociedades integradoras y quiénes no pueden ser sociedades integradoras. Entonces, pues es muy importante conocer el decreto para compararlo con lo que dice la ley de impuestos a la renta, que esas integradoras son otras. Inclusive ahí hay un punto muy importante donde se tipifica en la ley ICR que la integradora no podrá tener más del 80% de las acciones, cuando eso va de las integrantes, por lo que eso va por completamente contrario a lo que establecen las empresas integradoras en el decreto. Entonces, para efectos fiscales, pues obvio, las empresas integradoras hasta el año pasado tributaban conforme al régimen tipificado, que así está tipificado en este decreto
de mayo de 1993. Al no existir ya ahora el decreto de empresas, el régimen simplificado para empresas integradoras, y al no estar tipificadas conforme al decreto en la ley de impuestos a la renta, pues la interpretación y el razonamiento es que las empresas integradoras se han quedado sin régimen de tributación. Habría que constituir una empresa integradora primero ante la Secretaría de Economía. Al momento de ir por el RFC, por el Registro Federal de Contribuyentes, seguramente la autoridad nos va a querer cascar estas empresas integradoras en el artículo 64 de la ICR. Ante esto, habría que hacer una consulta debidamente fundada para ver con qué motiva la autoridad y pretende recaudarlas en la ley de ICR a las empresas integradoras. Es un ejemplo, repito, de muchos que hay en confusión porque no leemos otras fuentes externas en donde dependen la constitución, el desarrollo sobre todo de sociedades. Otro ejemplo, la sociedad de producción rural. Yo veo en las centrales de abasto a productores de agricultores que constituidos como sociedad anónima, pues eso es algo fatal. Ya me imagino un agricultor, pues allá precisamente en los ejidos, queriendo cumplir con todas las obligaciones fiscales que tipifica el título 2 de sociedades anónimas. Cuando aquí, pues otra vez, hay que conocer, hay que leer la ley de origen, en este caso el artículo 111 de la ley agraria, en donde se tipifican las sociedades de producción rural, inclusive el régimen de responsabilidad limitada. Entonces, las sociedades de producción rural que podrán constituirse siempre y cuando se dediquen a las actividades de agricultura y ganadería. Entonces esto pues es muy importante porque ya ahora sí, teniendo una sociedad como sociedad de producción rural, un productor, como lo dice, sociedad de producción rural, un productor, entonces sí, obviamente podríamos aplicar, o no podemos aplicar la exención que tipifica de máximo 200 salarios mínimos elevado al año hasta por 10 socios en la sociedad de producción rural. Quiere decir que si yo tengo una sociedad de producción rural y estimo que voy a tener ingresos depositados, que es flujo de efectivo, aquí en este caso la sociedad de producción rural, por 15 millones, pues entonces aprovechando la exención de aproximadamente 4.800.000 pesos, poco más, poco menos, pues yo tendría que crear 3 sociedades de producción con los mismos socios pero con diferente nombre para aprovechar en que en cada sociedad de producción rural pues la exención de ICR. Lo único que aquí sí tendríamos que ser muy estrictos en cuanto al aspecto contable, pues es el fenómeno de tener bien controlado los estados de cuenta bancarios, en el sentido pues por las devoluciones de IVA. Teniendo el estado de cuenta bancario bien depurado, sin errores, no debe haber objeciones en las devoluciones de IVA. Claro, siempre y cuando vayan acorde todas las deducciones que tengan IVA, pues a la actividad que genera ingresos conforme al criterio de jurisprudencia que ya la Corte emitió de deducciones autorizadas, por aquello de lo que tipifica la fracción 1, artículo 27 de la ley CR de lo estrictamente indispensable. Yo deduzco todo lo que demuestre que me ocasiona ingresos. Aquí el problema es lo excesivo. Yo no estoy de acuerdo. Lo excesivo sí puede ser sinónimo de no poderlo deducir, o todo aquello que no demuestre. Siempre pongo en mis conferencias un ejemplo, un bikini que tiene que ver con una ferretería. Pues realmente un bikini, y no me digan la broma de que la muchacha mañana va a llegar con un bikini, pues no, así no se va a poder presentar el trabajo, ¿verdad? Entonces, un traje de buzo, pues en un despacho de contadores, pues ¿qué tiene que ver el traje de buzo? La otra vez me topé en la contelera una alberca en una constructora. Pues bueno, es difícil demostrar, habría que echarle un poco de creatividad o mucha para poder demostrar que sea deducible. Otro ejemplo, pues las cooperativas de producción tipificadas en la ley de origen, en la ley general de sociedades mercantiles. Ahí está en la ley general de sociedades cooperativas, en donde precisamente hay un artículo, el 11 o el 13 de esta ley, en donde nos hablan de la simulación. Aquí
tanto desvirtuación que ha habido con este tipo de sociedades, ahora sobre todo por el outsourcing, por la venta de facturas. Ahora que pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este fenómeno de la venta de facturas. Muchos lo andan haciendo muy fácil por dinero. Hay que contemplar a futuro las consecuencias legales y penales que puede llegar a haber, porque hay mucha evasión alrededor de esto, inclusive efectivo, que puede dar lugar obviamente a la ley antilavado de dinero. Se ha utilizado mucho las cooperativas para esta malversación de figuras de tipo de sociedades con estas actividades irregulares. La misma ley general de cooperativas lo tipifica, la simulación. Esto es, pues, que la sociedad cooperativa debe tener su propia infraestructura, su propio personal, sus obligaciones de seguridad social en todos los aspectos, para no incurrir en irregularidades. Aquí un aspecto muy importante en lo general, no nada más en las cooperativas, hasta en las anónimas, el cumplimiento que se debe hacer a las obligaciones mercantiles conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, situación que muchas sociedades no lo hacen, desafortunadamente, no cumplen con sus libros sociales, el libro de actas de asamblea, el libro de consejo de administración, el libro de socios, menos llevan a cabo las obligaciones de llevar el acta de la junta de socios y de consejo de administración. Vean cómo pues es muy útil, obviamente, para demostrar que los socios chambearon, para demostrar que los socios pueden tener derecho por medio de estatutos sociales a prestaciones, para demostrar que a un consejero se le tiene que pagar pues un honorario consejero, precisamente que se demuestre que chambeó, que estuvo presente en la junta de consejo de administración. No lo hacen, la mayoría de las sociedades no lo hacen, lo dejan ahí a la desidia, pues con más razón las cooperativas. Por ahí es por donde se puede el día de mañana pescar a una sociedad cooperativa de producción, ¿verdad?, que sea simulada. El no cumplir con la entrega debidamente hecho, esto por medio del consejo de administración de las acciones, aquí en este caso en las cooperativas, de los certificados de origen, una serie de regulaciones que inclusive pues debería estar un socio responsable encargado de esta comisión para que se cumpla con esto y no haya problemas a futuro. De aquí, perdón, pues obviamente hablando de cooperativas nos brincamos a los dos últimos artículos en la ley del impuesto de la renta, artículos 194 y 195. Ahí están en este capítulo séptimo de estímulos fiscales las cooperativas de producción. Allá las pusieron, son los dos últimos artículos de la ley ICR, maravillosos. El esquema de cooperativas de producción que viene de Canadá, de la provincia francesa de Quebec, en donde vean allá, primero te constituyes, primero creces, primero te desarrollas, creas economía, empleos, clientes, proveedores, y luego me pagas impuestos. Y aquí no, aquí el primer año ya te constituiste, no me pagas pagos provisionales, pero aguas con la anual. Si tienes una mala administración o nada más hubo cobranza o facturación, en este caso título 2, pero hay pocas deducciones, pues no te la vas a acabar en la anual en el primer ejercicio. Esa es una pequeña gran diferencia. Por eso es que tenemos la obligación, pues como contadores, muchos que son abogados, pues el ver todo esto por todas partes, por todos los aspectos de planeación de vida. Vean lo que he comentado con las leyes de origen. El tema, repito, el día de hoy, de leer, de conocer, para poder interpretar, razonar y de manera estratégica hacerlo todo con los aspectos legales, el fundamento legal. No pues con tanta rumorología, con tanto chisme, tantas preguntas irrisorias. Con el debido respeto, muchos colegas preguntan miles de cosas, pues hay que ponerse a leer y estudiar. Que quieren mucho, iba a decir queremos, pero la verdad no me incluyo. Muchos quieren las cosas regaladas en bandeja de plata, pues eso es imposible, así las cosas no son. Hay que acostumbrarnos, hay que hacer el hábito a que conforme vayamos creciendo en nuestra edad, pues al hacer el hábito de leer, de estudiar. Por último, antes de irnos al corte, pues voy a hablar también de otro esquema en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asociación en participación. Si ponemos
si observamos el vicio de que siempre nos queremos ir luego de inmediato a la cuestión fiscal, pues en la ley del impuesto sobre la renta, precisamente en el artículo 7, ahí la ley dice, tipifica a la asociación en participación como una persona moral, cosa que es contrario a la ley de origen. La AMP, la asociación en participación, está tipificado a partir del artículo 256 en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y ahí bien claro, ese artículo con máximo 2 renglones tipifica clara y tajantemente que la AMP no tiene personalidad jurídica propia, no existe como persona moral, no tiene denominación ni razón social, existe única y exclusivamente bajo un contrato privado entre el asociado y el asociante, el que aporta y el que recibe es el que se da de alta allá ante las autoridades correspondientes. Si es una persona física la que está recibiendo los bienes aportados en préstamo, que se tipifican en este contrato privado de asociación en participación, en el cual sí se tiene que poner por obligación una cláusula que se repartirán entre ambos pérdidas o ganancias, aclaro, pérdidas o ganancias. Bueno, la persona que recibe estos bienes es la que se va a registrar. Si es una persona física con actividad empresarial, pues probablemente en el régimen de incorporación fiscal, esa persona se dará de alta, pero no el asociado ni el asociante. Ese es un osote tremendo. Claro, vuelvo a repetir, la autoridad en su afán recaudatorio lo hace, a ver quién cae en el engaño, en el error, en la falla, ¿verdad? Pues porque la autoridad lo que le interesa es conocer de todos lo que se está generando en cuanto a ingresos, que es la base para los impuestos. Entonces, vean, son cuestiones de ejemplos que pongo de el leer, el conocer las propias leyes de origen y no cometer el error de siempre de que queremos irnos de inmediato a la cuestión fiscal. Ese es un error. Primero hay que conocer el origen de todas las cosas para entonces sí ir a la ley fiscal. Si la actividad, la operación que queremos llevar a cabo está sujeta a ICR conforme a la base, que es el principal elemento o de los 5 elementos que están ahí tipificados. Bueno, son 4, pero en las prácticas, son 5 los elementos de los impuestos en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento aquí a través de los micrófonos de Argos Cursa en Puebla. Un cordial saludo desde Chihuahua con todo público, Jorge González Anchondo. Con todo gusto, mi correo es jgonzalez@fiscal.com.mx. Repito, jgonzalez@itfiscal.com.mx. De igual forma, mi página web www.itfiscal.com.mx o en Facebook me pueden encontrar como Jorge González Anchondo. Regresamos en un momento. Gracias. Está usted escuchando Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven. Aplique de manera correcta las disposiciones de la Reforma 2014 en materia de sueldos y salarios, preparando las declaraciones anuales de nóminas, realizando el ajuste correspondiente y analizando la correcta generación de los CFDI por este concepto para evitar contingencias. Asistiendo al curso Cierre de Nóminas 2014. La cita es el martes 18 de noviembre en Argos Cursa. Si no puede venir, participe a distancia en tiempo real. Validado para norma EPC. Es cupo limitado. Reserve ya su lugar llamando al 01800-237-4204 o a través de nuestra tienda virtual en www.argoscursaradio.com. Cierre de nóminas 2014. Conta Fiscal 2000 realiza el cálculo de deducción de activos fijos, además de proporcionar información precisa del estado actual de tu empresa. Muy pronto, Conta Fiscal 4.5, la solución para tu contabilidad digital. Recuerda, tú tienes el control, nosotros te damos la solución. Consulta nuestra página en www.control2000.com.mx o comunícate al 55 52 11 30 92.
En México, 1 de cada 8 mujeres mayores de 40 años puede padecer cáncer de mama. No existen diferencias sociales, raciales ni de ningún tipo. Todas estamos en riesgo. Detectado a tiempo, el cáncer es curable. Autoexamínate. Argos Cursa, a favor de la vida. Adquiere ya tu preventa de las agendas ICEF 2015, completamente actualizadas con todas las reformas a leyes y reglamentos, con actualización vía internet y la mejor calidad a los precios más bajos del mercado. Distínguete profesionalmente y sé el primero en recibirlas. De venta en las principales librerías del país o en www.libreriaicef.com.mx. Ediciones Fiscales ICEF, empresa líder. Estás escuchando desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio, la señal de la capacitación inteligente. Bueno, continuamos en este segundo bloque. El día de hoy aquí en los micrófonos de Argos Cursa en Puebla, yo desde Chihuahua saludándolos nuevamente. Soy el contador público Jorge González Anchondo. Un placer el tener la oportunidad aquí de platicar, como siempre, abiertamente, el tercer miércoles último de cada mes, tercer o último miércoles de cada mes aquí en Argos Cursa. Y nuevamente continuamos con este tema de la falta de lectura en las propias leyes fiscales y por ende en las leyes de origen. Ya había comentado en esta primera parte, pues el error que se comete desafortunadamente de que si acaso leemos y muy por encimita, pues todos los criterios que hay en la resolución miscelánea. Vean, por ejemplo, este jueves pasado que se publicó, jueves o viernes se publicó la quinta reglas anexas a la resolución miscelánea del 2014. Estas reglas generales de resolución miscelánea que fueron publicadas en diciembre del 2013. Y cómo pues vemos en estas quinta reglas de resolución miscelánea pues muchas reglas que ya estaban tipificadas en la ley del impuesto sobre la renta desde un principio, desde que la ley de ICR entró en vigor el 1 de diciembre de 2014, muchos artículos que vienen desde años atrás y que se repiten en reglas de resolución miscelánea, pero como las leyes fiscales no las leemos y si hacemos caso a estas reglas de resolución miscelánea fiscal, pues lo único que sucede en la práctica es que hay mucha confusión, errores, que es lo que provocan las confusiones, malas interpretaciones y por ende pues puede dar lugar, ¿por qué no?, a la evasión fiscal. Vean el problema en los CFDIs, en los comprobantes fiscales digitales por internet. Vean los problemas, nadie ve, como siempre digo yo, lo que está detrás de la película, detrás de cámaras, por ejemplo en el monedero electrónico. En el monedero electrónico pues hay que tener mucho cuidado de estas tarjetas de plástico. Primero, pues la clonación de las tarjetas. Segundo, que si estas tarjetas en la práctica se las damos a nuestros trabajadores y ellos las pierden, el costo de reposición, ¿quién lo va a cubrir? La segunda, tercera ocasión que se pierde esta tarjeta. Yo he escuchado por ahí que esta tarjeta tiene un costo de 35, 40 o hasta 50 pesos. Pues sí, la primera ocasión se la entregaremos sin costo al trabajador, pero ya una segunda, tercera ocasión que se pierde esta tarjeta por descuido, claro que esto pues tiene que ver mucho en trabajadores pues en giros, en actividades que tienen pues pocos estudios académicos de secundaria hacia abajo. El grado de que se pierda esa tarjeta va a ser mucho. Esta cláusula, esto que estoy mencionando, habría que tipificarlo en una cláusula en los contratos de trabajo. Yo lo he mencionado esto en anteriores ocasiones. También el hecho de que estas tarjetas de moneda electrónico las peguemos junto con el celular es lo mismo, el mismo fenómeno que se da con las tarjetas que nos dan para abrir los cuartos en los hoteles. Si la tarjeta la pegamos al celular, pues se desactiva y aquí podría considerarse un problema laboral con esta tarjeta de moneda electrónico. Si el trabajador no se le dice y la pega al celular y se desactiva, pues va a querer usarla y al momento de que vea de que no funciona, por supuesto va a pensar de que no se le depositó en la tarjeta, de que no tiene fondos para utilizarla como monedero electrónico. Entonces vean todos los problemas que se ocasionan, no nada más enfocarnos
a lo que está ahí tipificado en el artículo 27, fracción 11 de la ley de ICR, que vuelvo a repetir, es el error que cometemos. Nos vamos a la ley de ICR directamente, ¿verdad? Y ahí se tipifica que para los efectos de utilidad únicamente los vales de despensa serán en moneda electrónico, y en eso nos enfocamos nada más. Otra cuestión, por ejemplo, aquí en este artículo 27 de fracción 11, que como me preguntan los aspectos de generalidad en las prestaciones laborales, pues sí, conforme a la Ley Federal del Trabajo, ya sabemos que pues todo lo que esté tipificado en la Ley Federal del Trabajo es general para todos los trabajadores, las vacaciones, el aguinaldo, la PTU cuando hay utilidad fiscal, la prima de antigüedad. Entonces, todas estas prestaciones, una indemnización cuando legalmente ocurra, pues esto es con el carácter general por los trabajadores. Pero otros tipos de prestaciones laborales que otorgue la empresa, el propio patrón, pues hay que aclarar. En la única parte en donde se tipifica esto de la generalidad es en este artículo 27, fracción 11 de la ICR, y es para los efectos de prestaciones de previsión social. Hay otras prestaciones pues que no son de previsión social. No confundir, hoy en la mañana discutíamos un grupo de colegas con la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. Sí, el artículo 13 tipifica que para efectos fiscales se sujetará a los límites establecidos en la ley ICR, pero no se da a entender, como muchos así lo interpretan luego, que la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores es previsión social. No. Una cosa es la previsión social que está tipificada en el artículo 7 de la propia ley ICR, quinto párrafo, y otra cosa es totalmente diferente, la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. No hacer mezcolanzas, ¿verdad?, de una u otra cosa. Para estos efectos, si la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, mejor denominada LAAT, fuera previsión social, pues en este artículo 7 de la ley ICR debería estar tipificada, aunque también, como comenté de manera abierta, pues quién es la ley de ICR para andar tipificando qué es previsión social. Así está en la práctica, así está en la ley fiscal. Debería estar en su efecto ya en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No lo existe, pero bueno, son ambigüedades desafortunadamente que existen, y volvemos a lo mismo del tema de hoy, el saber leer, el saber interpretar para poder razonar. Entonces vean, lo otro que comentaba, lo de CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Bueno, ¿cuántas en todas las anteriores 4 reglas anexas de la resolución miscelánea nos han mencionado diferentes plazos para la emisión del CFDI a los trabajadores? Hasta 3 días, hasta un mes después. Ya la regla que es la 1.3.117, si no me falla la memoria de tanto que le he platicado, que esta regla viene desde la resolución miscelánea general en el 2013, en diciembre de 2013, resolución miscelánea fiscal de 2014, pues ahí nos tipifica que para efectos de las nóminas, las prestaciones que se paguen en efectivo, estas serán deducibles con la simple emisión, con que se emita el CFDI. No nos ponen plazo. Y ahora, pues sí, surge esta confusión que hay que saber leer otra vez. En la Ley de Ingresos de la Federación, que ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por los senadores, por el Congreso de la Unión, esta Ley de Ingresos de la Federación es con efectos para el 2015. Entra en vigor a partir del 1 de enero del 2015. Y vean cómo en la Ley de Ingresos de la Federación, esta del 2015, repito por tercera ocasión, cuarta 2015, se tipifica que hasta el 31 de diciembre del 2014 tendremos como patrones la oportunidad de emitir los CFDIs acumulados por exil del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Lo irrisorio es que como esto está tipificado en una ley que ni siquiera está todavía en vigor, sino hasta el 1 de enero del 2015. Pero así está. Es una laguna que beneficia, pero que también habría que tener cuidado en la interpretación. Está en la Ley de Ingresos de la Federación esto, y al final de cuentas, vuelvo a repetir, nos han traído idas y vueltas con confusiones, con miles de plazos, y yo veo pues que muchas empresas inclusive compraron estos programas para la emisión de los CFDI de 2013 llenos de errores. Y lo primero, sí, porque en la ley del impuesto sobre la renta se tipifica en este artículo 27 de las deducciones autorizadas
que el único efecto que tienen los CFDIs es para efectos de deducibilidad, nada más, deducibilidad. Y muchos, nuevamente, se enfocan nada más en la cuestión fiscal y no ven lo más importante, que es la cuestión laboral. Y sí, por simplificación, por evitar doble trabajo, por costos, inclusive muchos ya han adoptado la medida de única y exclusivamente emitir los CFDIs. Pues sí, nada más que tengan mucho cuidado con los aspectos laborales. En una demanda laboral, los CFDIs como supuestos comprobantes de nóminas y prestaciones, pues no sirven para nada. Laboralmente no surten efectos. Lo que tiene que existir aquí es el de siempre comprobante de nómina, ¿verdad?, debidamente firmado y con la huella digital del empleado, del trabajador. Lo que se recomienda en los FDIs es que se adopten en todas las necesidades a los conceptos, a las medidas laborales, a las adecuaciones laborales, ¿verdad? Eviten el utilizar en deducciones ISPT, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, eso no existe. Hoy en día existió hace años, a mí ni me tocó el impuesto sobre productos de trabajo. Lo correcto ahí en deducciones legales para efectos laborales, pues es aplicar la obligación fiscal que existe en el RFC. Sería retención de ICR salarios. El ICR no es necesario desglosarlo, todo el mundo sabe que es impuesto sobre la renta. Igual, el evitar utilizar decimales, eso de deducción, ¿cómo le ponen ahí un cargo por redondeo o algo así, de .01, pues esa es una deducción ilegal. Y las demás necesidades, todos los datos completos del patrón, igualmente del trabajador, sus puestos, sus funciones, su salario diario, muchos le ponen salario mensual o quincenal. Ya lo he dicho también en anteriores ocasiones, debe ser catorcenal. La ley federal del trabajo tipifica que por cada 6 días de trabajo tengo uno de descanso, por lo tanto en 2 semanas pues son 12 días de trabajo y 2 séptimos días, no 15 como muchos contadores que lo ponen ahí para cuadrar las días del 1 al 15. Eso, si yo pongo así en un recibo de nóminas, en un CFDI de nóminas, 15 días, pues estoy dando a entender que uno fue de tiempo extra tras triple. Entonces, pues vean, mucho cuidado en las horas de trabajo, en los horarios que se deben de especificar. La jornada de trabajo tiene que ser de día, mes y año a día, mes y año. Son cuestiones que se recomiendan, pues, no nada más enfocarnos al problema de ver la ley del impuesto de la renta, las cuestiones fiscales. Vean cómo otra vez es invocar una ley de origen y cumplir con ella primero antes que cualquier otra cosa, que es en caso de la ley federal del trabajo. Pongo otro ejemplo que vean al principio, se los voy a platicar, no tiene que ver quizás con cuestión fiscal, pero en este mundo ya sabemos, y más en nuestro querido México, todo tiene que ver con impuestos, con la fiscal. Es el caso de un querido amigo que recientemente falleció en un accidente y a su esposa le dejó la casa habitación. La casa habitación, por supuesto, que no estaba con testamento, no fue heredada. Mi amiga, la heredera, entre comillas, porque no hay testamento, el intestado, la intestada en este caso, pues tuvo que iniciar el juicio. Ella, en su afán, en su voracidad por querer arreglar esto, pues verificó en el registro público del comercio aquí en el estado de Chihuahua y observó que la propiedad tenía 5 embargos de créditos fiscales por el SAT. ¿verdad? No voy a tipificar de qué eran estos créditos. Había 5 créditos ahí, 5 multas equivalentes como a 30,000 pesos los 5 créditos fiscales. Y ella quería informarle al SAT de todo esto y le dije, no, momento, vamos a proceder primero, antes que nada, con el Código Civil ante el juez civil respectivo a la solicitud del intestado para que se nombre un heredero universal. Aquí en este caso la familia de ella pues es mi amiga y su hija, no hubo negativa por la hija. En 2 meses se decretó a mi amiga como heredera universal. Ahora sí, ya a ella decretada como heredera universal, procedimos a ir al Servicio de Administración Tributaria a dar de baja, no en suspensión, a dar de baja. La persona física se da de baja cuando fallece, una persona moral pues cuando se liquida, cuando concluye operaciones de manera por completo, ¿verdad? Entonces se dio de baja la persona física con el acta de defunción
y inmediatamente presentamos la herencia, la orden del juez, en donde nombraron a ella como heredera. Recordar que en el artículo 93 de la Ley de Impuestos de la Renta, las herencias son exentas al 100%. De tal forma, así de manera fácil, pues a la autoridad fiscal no le quedó otra cosa más que limpiar. Claro que también solicitamos que quitaran los embargos de la propiedad. Y ahora sí, para que en su defecto vean, la propiedad pudiera pasar a nombre de ella, que es lo que desafortunadamente no se pudo hacer al principio. Vean, todo es un ejemplo de una cuestión civil entre personas físicas que aparentemente no tenían nada que ver, pero concluyó, ¿con quién? Con una autoridad fiscal. Entonces, pues todo esto hay que hacerlo con estrategia. En esos 2 meses que tardamos en que el juez civil, pues por supuesto la autoridad fiscal no hizo nada. Esos embargos ya tenían más de 3 años ahí, no se habían dado cuenta ellos. Y aparte, pues hay que recordar que en el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación, ahí están los bienes que se exceptúan de cualquier embargo. Y ahí hay una fracción, la 8 o la 9, si no me recuerdo, en donde está el patrimonio de la familia. Y conforme el Código otra vez civil, el patrimonio de la familia se considera la casa habitación. Y hasta en, creo que 284,000 pesos, que son salarios mínimos, no, la casa no puede ser sujeta a ningún tipo de embargo. Por eso se recomienda que las casas de habitación vayan y se registren en el Registro Público de Comercio como patrimonio familiar. Vean el caso común de todos estos créditos fiscales. Si esa casa originalmente mi amigo lo hubiese registrado en el Registro Público de Comercio como patrimonio familiar, pues aquí en este caso la autoridad no la pudo haber embargado, nunca estaría protegida. Son cuestiones, nuevamente repito, pues que hay que leer, conocer, estudiar a detalle, a fondo, pues sean con ley de origen como el Código Civil Federal, ¿verdad? Para en su defecto pues protegerse, ya sean empresas, ya sean los particulares, en todos los aspectos que son. Vean, lo dije en este ejemplo, lo vuelvo a repetir, pues el que queramos o no queramos, pues todo va a dar a la cuestión fiscal, y es donde hay que tener mucho hincapié, mucho realce. Perdón. Otra cuestión, volviendo a las sociedades que recomiendo y me preguntan, aquí desde hace 10 o 15 años en el norte, donde pues todavía, afortunadamente por cuestión obviamente de creación de empleos, abunda el sector maquiladora. Todas las maquiladoras aquí hace 10 o 15 años pues eran sociedades anónimas de capital variable. Si ustedes pueden observar que eso es público, el registro público de la propiedad, las escrituras constitutivas de estas, cuando fueron creadas estas sociedades, pues ahí aparecen como socios los inversionistas del extranjero. Entonces ya sabemos que en Estados Unidos la sociedad más común es la famosa LLC, que aquí se traduce al español en la sociedad de responsabilidad limitada, y a eso es lo que quiero llegar. Las sociedades anónimas todas eran sociedades, lo repetir, anónimas de capital variable, todas las maquiladoras, y por cuestión de protección, todos los socios de Estados Unidos, de Canadá, pues se cambiaron a sociedad responsable limitada de capital variable. Y la gran pregunta, que ¿cuál es la diferencia? La cuestión aquí en diferencia, y obviamente también pongo el ejemplo en cuestión fiscal, pues una sociedad anónima, si no tiene bienes con que le puedan embargar o sustraer o ejecutar, rematar, la sustracción también existe, la hacen las autoridades, pues entonces aquí si la sociedad anónima no tiene con qué responder, pues se van contra lo que tenga el socio de manera abierta. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, no. La sociedad de responsabilidad limitada, si no tiene activos, inversiones con que le puedan sustraer, no tiene dinero en bancos, ¿verdad? Efectivo en bancos, pues podrán proceder contra los socios, pero nada más contra lo que aportaron. Ya sabemos que desde 2010 desapareció por cuestión internacional la constitución de sociedades mínimo con 50,000 pesos de capital social. Hoy en día podemos constituir una sociedad con 1,000 pesos, 2 socios de 500 pesos cada uno, por decir, o una de 200 pesos, 2 socios de 100 pesos. Entonces, pues es muy habitual, es muy común, se recomienda mucho esto por protección el día de mañana. Aquí hay que andar pensando todo en protección a futuro, la famosa protección, o muchos que le llaman reingeniería patrimonial. Es lo que hay que cuidar, el patrimonio, los bienes de la empresa, los bienes aportados con capital. Y entonces es muy común, pues, que la sociedad de producción rural, que ya la mencionamos,
sea una SPR de RLDCB, una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable, igual las sociedades cooperativas de responsabilidad limitada de capital variable. Entonces, esto es algo pues que yo recomiendo mucho y pues hay que perder el amor ahí. Habría que hacer un acta de asamblea extraordinaria y protocolizada ante notario público para hacer el cambio a sociedad de responsabilidad limitada. Si nos ponemos a ver, el RFC no cambia de la empresa porque el RFC pues ya sabemos que se compone con el nombre de la sociedad y en la fecha en la que se constituyó ante notario. Entonces lo que va a cambiar nada más las nomenclaturas, ¿no? De SA a S de RL, de Sociedad Responsable Limitada. Entonces, vuelvo a insistir, pues son aspectos que yo siempre comento, provechosos, son beneficiosos, pues cada quien que los tome en consideración. Otro aspecto también muy común, que yo veo de manera muy activa en la práctica, y que muchos pues desafortunadamente lo hacen como costumbre, en materia del artículo 28 de la ley ICR, los gastos no deducibles. Y siempre lo comento en mis conferencias. ¿Por qué se tiene la mala costumbre, la maña, de que todo lo que se mueva por fuera de la rayita, si tenemos una raya en línea recta enfrente, ¿por qué todo lo que se mueve a un lado de la raya, que está fuera de la raya, todo lo que huela mal, lo queremos hacer no deducibles? Todo, pero absolutamente todo. Es una mala costumbre. Y entonces, pues, muchos colegas que preguntan, ¿y que si esto es deducible o no deducible? Aquí, pues, hay que ver los aspectos importantes en los efectos que produce este problema de los no deducibles, ¿sí? Y esto, pues, que esté enterado el socio de la empresa para que ellos son los que toman las decisiones. Yo lo he dicho en anteriores ocasiones. Pues, aquí hay un grave efecto en el reparto de dividendos por medio de CUFIN. Si yo tengo utilidades fiscales año con año, que las tengo que acumular en la CUFIN y mostradas en el DEM, en la declaración anual, ahí como un dato informativo. Y ahora con lo de la contabilidad electrónica, que es otra cuestión, también vean que está prorrogada. Ahí está el artículo 27, que es la fracción 18 de la ley de ICR, en donde, haciendo un paréntesis, vean esto de la contabilidad electrónica, ya me acordé, ahí está muy claro, en donde yo tengo hasta el 31 de marzo, fecha en la que tengo obligación como representante legal de mi sociedad a presentar la declaración anual, como sabemos. Hasta ese día tengo yo para presentar documentación, comprobantes fiscales de mi contabilidad del 31 de diciembre. ¿Qué significa? Que terminado el ejercicio yo todavía tengo 3 meses para moverla a mi contabilidad de diciembre del ejercicio anterior. ¿Qué significa? Pues que por ende, por interpretación, pues yo tendría la obligación de enviar la contabilidad electrónica del ejercicio 2014 hasta después del 1 de abril del 2015. Antes no. ¿Qué significa? Pues que la ley del impuesto, el ICR, es anual, es un impuesto definitivo anual. Por lo tanto, pues ¿de qué le va a servir la autoridad un semestre de julio a diciembre? Me dijo un colega que para comparar, pues no está toda la información completa. Por eso la declaración anual es anual. El ICR es anual. Por lo tanto, pues mi interpretación es que en su defecto, si la autoridad quiere solicitar o lo va a pretender hacerlo obligatorio, pues tendría que hacerlo de manera anual. Bueno, ese es un paréntesis a lo que comentaba de la contabilidad electrónica, que son otras de tantas de miles de prórrogas que hay. Volviendo a los no deducibles en la CUFIN, pues si somos muy conservadores y todos lo hacemos no deducibles, pues el problema que tenemos que contemplar aquí, pues es que el estar incluyendo en nuestra contabilidad en una flamante cuenta de gastos no deducibles, esta cuenta de gastos no deducibles nomás está en la ley ICR, no es una cuenta contable. Ahorita por eso me acordé de la contabilidad electrónica, sí, una cuestión que vimos ahí en la universidad, nada más lo dejamos allá, no utilizamos las cuentas de orden. Ahora sí ya se están pretendiendo exigir en la contabilidad electrónica. Las cuentas de orden son unas cuentas nada más de tránsito al final de año, donde se deben registrar para dejar asentados de que sí existió cálculos fiscales, a todos los cálculos fiscales que tenemos como pérdidas pendientes de amortizar, la propia CUFIN, las propias utilidades. Vean, esto los no deducibles, pero no directo en una cuenta contable. Claro, en el catálogo del anexo 24
que publicaron en el diario oficial de la Federación, que fue el 19 de agosto, y no me falla la memoria, pues ahí viene esta cuenta flamante de gastos no deducibles como una cuenta contable. Pues bueno, todos aquellos que todo lo quieren hacer no deducibles, pues nomás tomen en consideración que el gasto no deducible disminuye CUFIN, o la CUFIN actualizada, que es la CUFINRE, y el día de mañana que el socio quiera retirar pensando de que en el último ejercicio tuvo, por decir, 3 millones de utilidades fiscales, 3 millones de CUFIN más lo que esté actualizado, la que sería la CUFINRE, y resulta que, pues como contadores estuvimos metiendo 2 millones de no deducibles en esos últimos 3 años, pues el saldo de la CUFIN o CUFINRE, pues, por desgracia, va a ser de 1 millón nada más. Cuando la empresa tiene 4 millones en bancos y el socio los quiere retirar, ¿verdad? Así sean ya con retención del 10%, pues vean, no va, oh sorpresa, no va a poder retirar los 3 millones de CUFIN o CUFIN reactualizados, sino nada más 1 millón. Y siempre y cuando este registro se haya hecho en el DEM, cosa que veo que en muchas empresas que están plagadas de utilidades ni siquiera lo registran en el DEM, esto es lo de la CUFIN. Entonces, pues son cuestiones, repito, que hay que tener mucho cuidado, informárselas a los dueños, a los socios, a los accionistas, vean el por qué. Esto tiene que estar plasmado, inclusive para mí, en su defecto, en los libros de actas de consejo de administración. Es un aspecto muy importante para que ahí se decida si la empresa está en aptitudes de repartir dividendos a los socios. Una cuestión mercantil que nadie cuida en las sociedades, el famoso monto de la reserva, que es obligación de todas las sociedades mercantiles. Por eso es muy común en la práctica que muchas empresas van a la quiebra, en el artículo 12 de la ley ICR, que habría que compararlo este artículo 12, pues, ¿por qué no?, con la ley de concursos mercantiles. Ahora, este año, yo como especialista en concursos mercantiles, logramos rescatar a un comerciante de manera muy óptima, en proceso de conciliación, y llevó rápido el proceso, en mucha comunicación con la juez de distrito para evitar pues el problema de este tipo de leyes. Vean, la ley de concursos mercantiles, pues también una ley que data desde el 2000, mayo del 2000 fue publicada en el diario oficial de la Federación, esta ley que sustituyó a la ley de quiebras y suspensión de pagos, pero mucho gusto en el mundo del anonimato porque no la leemos. Así está también la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, con 24 artículos en español, todos esos artículos, pero también vuelvo a repetir, pues mucho gusto, no la leemos esta ley Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que fue publicada en julio del 2005, ya tiene 9 años, y en la práctica, pues mucho gusto. Y luego, ¿por qué las autoridades no le hacen caso a este tipo de leyes? Pues porque no las invocamos, no las conocemos, y me voy hacia atrás, no las leemos. Entonces, pues vean cuántas y cuántas cuestiones que hay, y que desafortunadamente, vuelvo a insistir, el tema de hoy, que ya lo he repetido y se me hace que ya los cansé de tanto estar dice lo mismo de no leer. Pues sí, pero pues el vicio existe en la práctica con muchos criterios hasta de ventanilla. Por eso la verdad es que existen muchos abusos, arbitrariedades, pero somos un país donde no nos quejamos. Sí, somos muy dados al chisme, al morbo, a la rumorología en términos fiscales, pero no concretamos ni llegamos a nada en común. Entonces, pues yo invoco mucho, lo dije al principio, de que pues participemos de manera abierta. Hay muchos ya hoy en día redes sociales, sobre todo en Facebook, opinemos de manera abierta, de manera concreta, ¿verdad? No nada más preguntando. Yo veo que con el debido respeto cada quien tiene su forma de hacerlo, yo así opino, pero yo veo que muchos colegas nada más preguntan, lo dije hace rato en Facebook, muchos nada más preguntan, niegan y no opinan. Creo que no es por ahí la cosa. Si vas a preguntar abiertamente, también opina, da tu opinión, ¿verdad? Cada quien tiene sus puntos de vista, se puede llegar a una conclusión en común, pero ¿cómo vamos a concluir si aquel nada más pregunta y con el afán de que uno quiere que le digan lo que él está pensando o esta persona está pensando? Eso es imposible, uno no es adivinador. Y pues con esto, el día de hoy, agradezco mucho los micrófonos de Argos Cursa, la oportunidad que me han dado de participar, como es el último miércoles de cada mes. Yo los saludo cordialmente, les agradezco que si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario, con todo gusto me pueden escribir de manera privada o abierta en Facebook, en Jorge González Anchondo,
en mi correo electrónico jgonzalez @ y latina t de todos fiscal.com.mx, jgonzalez @ itfiscal.com.mx. Igual mi página web www.itfiscal.com.mx. Agradezco nuevamente los micrófonos de Argos Cursa Radio y le cedo los micrófonos al ingeniero Soledad, a quien les envío un cordial saludo, igual a Alberto, y muchas gracias por sus atenciones. Que pasen muy buenas tardes.